Ya. Entonces, primero avisarles, supongo que ya saben, pero si no saben, el DEMRE publicó las fechas de inscripción a la prueba. Son del 21 de junio al 23 de julio, si no me equivoco. Ya, para que estén atentos. Sé que algunos colegios inscriben automáticamente a los alumnos, pero por si tienen que hacerlo ustedes, para que sepan, como para que anoten esas fechas. Y lo otro es que desde ayer empezaron a subir preguntas, como ejemplos de las preguntas nuevas que van a haber en las pruebas. La primera que subieron es la de matemáticas, ¿ya? Así que para que vayan a la página del DEMRE, por lo menos la subieron en el Instagram del DEMRE, para que vayan a verlo, porque la de matemática está arriba y claro, es una pregunta nueva, que no se hacía en las pruebas anteriores. Y eventualmente van a subir de todas las pruebas, de matemática, bueno, ya subieron, de lenguaje, de historia, de ciencia. Entonces, acá. Ya. También recordarles que la próxima semana tenemos semana de pausa en el preu, entonces no va a haber clases la semana del 10, si no me equivoco. Bueno, la próxima semana, ¿ya? Para que también lo tengan presente. Quizás se va a realizar una actividad, pero clases no va a haber. Bueno, eso. Entonces vamos a partir hoy día. Hoy día vamos a ver métodos y estrategias de resolución que les van a servir para poder realizar de manera más fácil la prueba. Entonces, los objetivos de nuestra clase de hoy día es conocer los métodos que facilitan la resolución de las preguntas de comprensión lectora y aprender la aplicación de estas estrategias en los distintos momentos de la lectura. Los contenidos que vamos a ver hoy van a ser primero procesos que se pueden aplicar antes de la lectura, durante y después, y al final vamos a ejercitar. Esto se parece a lo de la guía pasada, pero esto está enfocado en darles como pasos que pueden seguir en cada momento de la lectura que se vio en la clase anterior para, para responder las preguntas de forma más rápida. ¿Ya? Eso sí, primero vamos a practicar de nuevo cómo leer un texto con temática desconocida. Esto lo hicimos el miércoles pasado y bueno, lo conversé con los otros profes que hacen clase, que hicieron la misma clase el miércoles y quedamos todos de acuerdo en que no se entendió tan bien. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo con otro texto. El texto era, ¿se acuerdan? Era científico, era como de física. Esta vez lo vamos a hacer con otro tipo de texto, que también es un texto académico, pero que es un poco más cercano. Y esto es muy importante porque en la prueba es probable que le salgan este tipo de textos, que sería parte de los textos no literarios, y muchas veces porque uno no conoce el tema, un poco como que se le da pánico y piensa que no va a poder entender el texto, pero en la prueba de transición no les van a preguntar por el contenido en sí del texto, o sea, ustedes no tienen que ser expertos en física o en matemática o en historia para responder las preguntas que les van a hacer en la prueba de transición de este tipo de texto. Entonces lo vamos a hacer de nuevo, el mismo ejercicio que hicimos el miércoles pasado, pero con otro texto. Entonces, tenemos este texto, el desarrollo de la competencia léxico-semántica a través de la morfología léxica. ¿Alguien quiere leer? Mm, si no hay voluntarios, voy a elegirlo al azar. A ver. Yo me ofrezco. Ya, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Eso sí, ¿o no? Sí. Ya. El desarrollo de la competencia léxico-semántica a través de la morfología léxica. La morfología léxica puede llegar a ejercer una influencia clave en el desarrollo de la competencia léxico-semántica aprendida en español, aunque en muchas ocasiones se presentan como realidades lingüísticas desvinculadas. El conocimiento de los mecanismos morfológicos de la lengua no solo ayuda a la comprensión del significado de los términos desconocidos, sino que también incrementa la productividad léxica, mejora el acceso a los términos almacenados en el léxico mental y permite al hablante manejar con más precisión los significados de los términos conocidos.
De este modo, el conocimiento de las reglas de inflexión y derivación morfológica se convierten en una guía para acceder a un nivel lingüístico evidente y reforzar desde una doble perspectiva la competencia comunicativa de la clase. Este hecho obliga a reconsiderar la importancia que se otorga a la morfología léxica tanto en el ámbito de la enseñanza de español como en la lengua extranjera, EOLE, como en la enseñanza de lengua española en la educación secundaria, revista de Filología de la Universidad de La Laguna. Muchas gracias. Entonces, lo mismo que hicimos la semana pasada, primero, de lo que acabamos de leer, ¿hay algún concepto que ustedes conozcan? ¿O algo que ustedes piensen que puede estar relacionado con otra cosa? Por ejemplo, está el concepto de competencia léxico-semántica, morfología léxica, mecanismos morfológicos de la lengua extranjera. ¿Hay algún concepto que se les haga como parecido a otra palabra que conocen? No lo vemos si se equivoca. A ver el chat. Léxico es como de lengua, lenguaje, algo así. Exactamente, léxico es vocabulario. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué significa morfológico? O cuando alguien empieza como con morfo. Aquí hace... ¿Y semántica qué es? Semántica tiene que ver con el significado. Bueno, entonces vamos a ir desglosando este texto, pedazo por pedazo, que es lo que al final la estrategia que se aprende aquí, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos frente a un texto que está así, que es un texto que es necesario un poco ser un experto en el tema para poder entender la totalidad de lo que está hablando, ¿cierto? Entonces vamos a partir con el título. Tenemos aquí... Ay, no encuentro el lápiz. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que está en el título? Competencia léxico-semántica. Ese es uno de los términos más importantes. Y el otro es morfología léxica. Bueno, yo les preguntaba, cuando algo se habla de morfo, es como de forma o de formación. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir del título sin saber qué es competencia léxica, semántica o morfología léxica? Dice, el desarrollo de la competencia léxico-semántica a través de la morfología léxica. Entonces, ¿cómo podríamos escribir de otra forma este título? Sin considerar el significado de estos conceptos, sino que como solo lo que nos dice la oración. ¿A alguien se le ocurre? Si nos habla del desarrollo de la competencia léxico-semántica a través de la morfología léxica. Aprender a hablar a través de conversaciones informales. Ya, muy bien, esa es una muy buena predicción. Muy bien, ya. Entonces, a ver, otro comentario. Desarrollo del lenguaje, ya también, sí, va por ahí, muy bien. Exacto, esto, si se acuerdan lo que vieron en la clase anterior, esto es parte de la lectura, ¿cierto? Esto iría como antes de la lectura, aunque ya leímos el texto, pero estas predicciones de qué se va a tratar, de qué va a hablar el texto, esto, por eso es importante que se generen estas preguntas, porque así nos ayudan a guiar un poco, entonces uno se va dando una idea de lo que nos va a decir el texto. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a ir, sí, no tan profundo, sino que vamos a tratar de refrasear solamente esto que está acá. Entonces nos dice, el desarrollo de la competencia léxico-semántica a través de la morfología léxica, o sea que, ocupando la morfología léxica, que es esto que no sabemos qué es, se puede llegar al desarrollo de la competencia léxico-semántica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es al final lo que nos está diciendo el enunciado. No nos estamos enfocando en el, como en el contenido en sí,
sino que solamente lo que nos está tratando de decir la frase. Entonces, una forma de refrasearlo sería que con la morfología léxica, estoy tratando de escribir, pero me sale muy grande esto. Entonces, la morfología léxica permite el desarrollo de la competencia léxico-semántica. Ahí. Ya. Entonces ahí refraseamos el título, perdón, de una forma que sea como un poco más fácil de entender. Ya entonces estamos hablando que este concepto, que es la morfología léxica, va a surgir un efecto y va a permitir entonces que se desarrolle esta competencia léxico-semántica. Y ya sabemos que, como dice el léxico, estamos hablando del lenguaje. Entonces estamos hablando un poco de la creación o la formulación del lenguaje, ¿cierto? Entonces ahora que ya sabemos un poco de qué trata, después de haber analizado el título, si vemos aquí abajo la fuente, dice Revista de la Filología de la Universidad de La Laguna. ¿Alguien sabe qué es filología? No. Ya, la filología estudia los textos escritos. Ya es una rama de estudio que se concentra en los textos escritos. Entonces, ahora que sabemos de dónde viene el texto y qué significa, qué es lo que nos quiere decir el texto, sabemos por lo menos un poco el tema que va a tratar, ¿cierto? Que es el lenguaje. Y ahora podemos pasar a analizar el texto en sí, frase por frase. Entonces, lo primero que dice, la morfología léxica puede llegar a ejercer una influencia clave en el desarrollo de la competencia léxico-semántica del aprendiz de español. Entonces aquí que dice español, sabemos que nos va a hablar del español, ¿cierto? Un lenguaje, porque, claro, primero sabíamos que era del lenguaje, pero no de qué lenguaje. Entonces nos está hablando del español. Aquí de nuevo tenemos morfología léxica, puede llegar a ejercer una influencia clave en el desarrollo de la competencia léxico-semántica en el español. Entonces aquí ya se agregó un dato nuevo, que es en el español. Aunque en muchas ocasiones se presenten como realidades lingüísticas desvinculadas. Realidades lingüísticas desvinculadas. ¿Ya? Morfología léxica. Yo les decía, esto igual es importante saber como estos sufijos y prefijos de las palabras. Como yo les mencioné, morfo siempre tiene que ver con forma o formación. Entonces, sin saber nada de lingüística, podemos decir que morfología léxica es la formación de vocabulario. ¿Por qué? Porque parte con morfo y sabemos también qué significa léxica o léxico, que era vocabulario. Entonces, morfología léxica, formación del vocabulario o de las palabras. Entonces, ahora que sabemos que esto es la formación de las palabras, podemos reemplazar la frase y leerla de nuevo. Dice, la morfología léxica, o sea, la formación de palabras, puede llegar a ejercer una influencia clave en el desarrollo de la competencia léxico-semántica. Sabíamos que la competencia, ya les dije que semántica tiene que ver con significado, ¿cierto? Entonces, léxico-semántica, ¿a qué hace como referencia? Léxico-semántica, el entendimiento del vocabulario. Ya, sí, muy bien, va por ahí. La competencia léxico-semántica hace relación a la vinculación de la palabra con el significado. Muy bien, exactamente. Entonces, ahora sí podemos refrasear toda la oración y decir que la creación de vocabulario o formación de vocabulario puede llegar a ejercer una influencia clave en el desarrollo de la competencia que tiene que ver con la asociación de las palabras con su vocabulario del aprendiz de español, aunque en muchas ocasiones se presenten como realidades lingüísticas desvinculadas. ¿A alguien se le ocurre qué significa realidades lingüísticas desvinculadas?
Lo que quiere decir aquí con realidades lingüísticas desvinculadas es que a pesar de que la morfología léxica y esta competencia léxico-semántica no se vean como, no tengan un vínculo, igual una ayuda a la otra. ¿Ya? ¿Se va entendiendo o no? Porque la idea es como que se vaya entendiendo un poco el análisis que voy haciendo. Entonces, avísenme si van entendiendo o si hay que retomarlo o no. Si se entiende, todo bien. Ya, entonces, sigamos. Entonces ya desglosamos la primera oración, ¿cierto? Y sabemos que la morfología léxica ayuda al desarrollo de la competencia léxico-semántica a pesar de que no tengan una relación directa. Eso es lo que dice la primera frase. Después, el conocimiento de los mecanismos morfológicos, aquí tenemos otro concepto, de los mecanismos morfológicos de la lengua no solo ayuda a la comprensión del significado de términos desconocidos, otro concepto, comprensión del significado de términos desconocidos, sino que también incrementa la productividad léxica, otro concepto importante. Mejora el acceso a los términos almacenados en el lexicón mental y permite al hablante manejar con más precisión los significados de los términos conocidos. Entonces, ¿aquí qué nos están diciendo? Los conocimientos de los mecanismos morfológicos de la lengua. Ya sabemos que los mecanismos morfológicos de la lengua tienen relación con la morfología léxica, ¿cierto? Y la morfología léxica es la formación de palabras. Entonces, aquí dice que conocer los mecanismos de la formación de palabras no solo ayuda a la comprensión del significado de términos desconocidos, ¿ya? O sea, esto mismo que yo les dije de, por ejemplo, conocer qué significa morfo, eso ya es parte de los mecanismos de la construcción de la lengua, ¿ya? Y conocerlo nos ayuda entonces a conocer estos mecanismos, nos ayuda a poder identificar términos que no conocemos. ¿Se va entendiendo un poco lo que dice el texto? Entonces aquí habla de cómo este conocimiento de la morfología léxica, que es un conocimiento más académico, ¿cierto? Como estas cosas de sufijos, prefijos, todo eso, nos puede ayudar en este caso a los aprendices del español a comprender el significado de términos desconocidos y también, porque eso dice aquí, sino que también, eso también es como y también, lo voy a resaltar, sino que también incrementa la productividad léxica. Ahora que ya sabemos qué es léxico, podemos, sin saber mucho, asumir que productividad léxica se refiere a la cantidad de vocabulario que podemos ocupar, ¿cierto? Porque el léxico es vocabulario y productividad, sabemos qué significa productividad. Entonces, productividad léxica mejora el acceso a los términos almacenados en el lexicón mental. ¿A alguien se le ocurre qué es el lexicón mental? Si empieza igual que léxico. Es como el vocabulario que se tiene conocimiento, o sea, que una persona tiene conocimiento. Exactamente, eso es. El lexicón mental son todas las palabras que conocemos y que están almacenadas en nuestra mente mental. Este suele ser más amplio que el que ocupamos, porque, por ejemplo, hay palabras que ustedes entienden que son, pero no las usan todos los días. Entonces, esa es la diferencia. Pero exactamente, el léxico mental es el vocabulario que tenemos almacenado en el cerebro. Muy bien. Y permite al hablante manejar con más precisión los significados de los términos conocidos. ¿Ya? Entonces, de nuevo, llegamos hasta acá. ¿Qué tenemos hasta acá? Que la morfología léxica ayuda al desarrollo de la competencia léxico-semántica, aunque no hay una relación directa entre ellas. ¿Por qué? Porque conocer estos mecanismos, que son parte de la morfología léxica, ayudan al hablante a comprender el significado de términos desconocidos, a incrementar el uso del vocabulario y a poder acceder de mejor forma a su léxico mental, junto con
ayudarlo a entender de mejor manera el vocabulario que ya maneja. Ya, entonces aquí hemos ido creando un resumen que también salía en los pasos que se mencionaban en la clase anterior de este texto. Si se fijan, este texto obviamente requiere un análisis mucho más largo que quizás un texto narrativo, que ustedes podrían ir leyendo sin tener que marcar tantas cosas. Pero si se fijan, hemos logrado poder entenderlo. ¿Ya? Entonces vamos hasta ahí. Y ahora nos quedan las últimas frases. Dice, de este modo, el conocimiento de las reglas, aquí hay otro, el conocimiento de las reglas de inflexión y derivación morfológicas se convierten en una vía para acceder a un nivel lingüístico diferente y reforzar desde una doble perspectiva la competencia comunicativa del hablante. Aquí, en esta frase, ¿qué es lo que está haciendo al final? Ahí. Si se fijan en la frase anterior, bueno, vamos a ir por partes. El primero, del principio hasta el primer punto, lo que nos hace es presentarnos como la postura, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que nos dice? La morfología léxica ayuda a la competencia léxico-semántica. Ya, eso es todo lo que nos dice. Entonces, eso es como su postura. Y este que es un texto, un paper académico, podríamos tomarlo como su hipótesis o su tesis o su tema de investigación. ¿Ya? Entonces, esa es la función de la primera línea, del primer párrafo. Después, en el segundo, nos está diciendo, está como reforzando la idea del principio, ¿cierto? Y nos dice cuáles son los beneficios de esta relación, como de integrar este conocimiento y entregárselo a los aprendices del idioma español. ¿Ya? Entonces, la función que tendría esta segunda parte, desde aquí hasta el punto, sería darnos las razones de por qué la primera idea que se plantea es válida. Es como el respaldo, ¿ya? Y después, cuando dice de este modo, el conocimiento de las reglas de inflexión y derivación morfológicas se convierte en una vía para acceder a un nivel lingüístico diferente y reforzar desde una doble perspectiva la competencia comunicativa del hablante. Aquí, en la segunda parte, ¿cierto? Desde él hasta el segundo punto, nos está diciendo como, ya, ¿por qué se ayudan? Y en esta tercera línea nos está explicando cómo se ayudan y los efectos que tiene esta ayuda. ¿Se va entendiendo? El cambio de tema, pero cómo están ligados los párrafos. ¿O lo explico de nuevo? ¿Ya? ¿Hay alguien que esté perdido? Ya. No importa, chiquillos, si se han ido perdiendo un poco, porque estos textos son difíciles de analizar. Sobre todo si uno no conoce el tema que está detrás. Y a veces, aunque uno conozca el tema, igual es difícil, porque estos textos están escritos de una forma muy particular. ¿Ya? Así que no se preocupen si no están entendiendo todo al tiro. Lo importante es que comprendan el análisis que vamos haciendo, porque eso es lo que ustedes van a tener que aplicar. Y como les decía, aunque a veces hay textos que quizá no necesiten tanto análisis, igual esta técnica les va a servir para todos los textos y ojalá lo ideal sería que ustedes inconscientemente lo aplicaran en todo lo que están leyendo. ¿Ya? Entonces, vayamos a la última frase que dice, este hecho obliga a reconsiderar la importancia que se otorga a la morfología léxica, aquí tenemos de nuevo morfología léxica, tanto en el ámbito de la enseñanza del español como en lengua extranjera, enseñanza del español como en lengua extranjera, como en la enseñanza de lengua española en la educación secundaria. La educación secundaria, enseñanza media, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí al final? ¿Qué nos está diciendo? Que por todas estas razones que nos dio aquí arriba, es necesario reconsiderar la importancia de la morfología léxica en el ámbito de la enseñanza. Si se dan cuenta, estaba hablando de esta parte que tiene más que ver con el estudio del lenguaje en sí, con la lingüística, a la enseñanza del español.
y nos menciona dos áreas distintas, el español como segunda lengua o lengua extranjera y la lengua española en educación secundaria. O sea, nos está diciendo que tanto para enseñarle a personas que su primer idioma no es el español, como para personas que su primer idioma es el español, resulta beneficiosa. ¿Ya? Si ustedes saben que aprender un segundo idioma es distinto a repasar lo que uno ya sabe del idioma, ¿cierto? Entonces, este último párrafo da como la explicación de por qué se realizó esta investigación, ¿ya? Y por eso es el que cierra, porque esta parte es el resumen de este estudio. Entonces tenemos que la primera parte, le vamos a decir párrafo, aunque no está ordenado en párrafo, el primer párrafo nos presenta la idea, ¿ya? Me gustaría anotarlo, pero me sale muy grande la letra. Acá. Ya. Entonces tenemos que el primer párrafo aquí, primer párrafo presenta la idea. ¿Ya? ¿Y se ve? Sí. Después tenemos que el segundo párrafo que empieza acá, que es el conocimiento de los mecanismos morfológicos de la lengua, no solo ayuda a la comprensión del significado de términos desconocidos, sino que también incrementa la productividad léxica, mejora el acceso a la... Ya. Entonces tenemos que este segundo párrafo nos explica, va a respaldar la idea presentada. ¿Ya? Y tenemos que el tercer párrafo nos está presentando los efectos de el uso de la morfología léxica en el desarrollo de la competencia léxico-semántica. Y por último, el cuarto párrafo nos está diciendo, si se fijan, nos abre como esta idea, esta pregunta de ¿es necesario reconsiderar la importancia que otorga la morfología léxica? ¿Ya? Entonces, en este cuarto párrafo se presenta una inquietud. Bien, entonces si se dan cuenta, fuimos paso a paso, pero pudimos distinguir, primero, el propósito de cada párrafo y segundo, el contenido. Entonces ahora, si nosotros quisiéramos hacer un resumen, una síntesis del texto o de cada una de las partes, podríamos hacerlo fácilmente, sin ser expertos en lingüística y sin saber qué es lo que significan estos conceptos. ¿Ya? Entonces, lo importante es que quede claro este proceso que hicimos. Vamos paso a paso, párrafo por párrafo, o en verdad línea por línea, vamos identificando los conceptos clave y vamos tratando de, con el contexto del mismo escrito, tratar de encontrarles el significado. Y si no se lo encontramos, no importa. Porque, por ejemplo, si nunca hubiésemos sabido qué es morfología léxica, igual sabemos que esta cosa llamada morfología léxica influye esta otra cosa llamada competencia léxico-semántica. ¿Se entiende? Entonces no es necesario saber qué es, sino que es necesario entender lo que nos está tratando de decir el escritor. ¿Ya? Entonces tienen que hacer esta diferenciación entre ¿sé del texto? ¿Sé del tema del texto? No. Pero aún así puedo identificar qué es lo que me está tratando de decir. ¿Ya? Es encontrarle el sentido a la oración, no el significado del contenido. ¿Se entiende esta diferencia? Que quizás en la otra era más difícil porque, claro, habían conceptos mucho más complicados, pero es lo mismo. Si nos está hablando de... Se me olvidó. Bueno, pero si decía algo de los átomos. Si nos está hablando de los átomos, yo para comprender la frase en la que está inserto este concepto, no necesito saber qué son los átomos, no necesito saber cómo se ven, no necesito saber las propiedades, no necesito saber nada de eso. Porque lo que yo quiero es entender lo que está escrito, no
el contenido que está inserto en esta oración. Entonces, si me dice que los átomos son parte de un, no sé, los átomos son la base de la materia, algo así, no necesito saber qué son átomos y qué son materias, sino que necesito saber que este concepto de átomos es parte de este concepto de materia. Ya, porque lo que me está diciendo, a pesar de que yo no sepa qué es átomo y qué es materia, es que uno es parte del otro. Y eso de identificar que me está diciendo que uno es parte del otro es lo que tengo que hacer para poder responder las preguntas de la prueba de transición. No necesito saber nada más. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió esta forma de desglosar los textos? Ya. Bien, igual si alguien tiene dudas, me puede preguntar a mí, a la profe Rocío o cualquier profe de lenguaje sobre este tema. ¿Ya? Pero es importante y tiene relación con lo que vamos a ver ahora. ¿Qué hora es? Ya. Muy bien, son las 7. Entonces, en resumen, lo que yo les decía, al enfrentarnos a un texto de temática desconocida, tenemos que primero mantener la calma, porque como les decía al principio, en la prueba de transición no se les hace preguntas sobre elementos que no están en el texto, ¿ya? Y tampoco les van a preguntar, lo mismo que les dije, no les van a preguntar cuáles son las propiedades del átomo. No, ya, eso no va a estar. A no ser que en el texto diga explícitamente las propiedades del átomo son esta, esta y esta, ¿ya? Pero nada que no esté en los textos. Lo segundo, localizar conceptos que conocemos y conceptos que no conocemos, ¿ya? Y lo último, realizar una lectura activa analizando el texto frase a frase y corroborando seguidamente nuestra comprensión. ¿Qué es esto? Las preguntas que yo le hacía, ¿se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Ustedes cuando estén leyendo un texto, que en la prueba de transición van a estar leyéndolo solos, tienen que ir frase por frase y decir, ya, ¿entendí lo que dice acá? O pensar una forma de refrasear esa parte. O decir como, ya, ¿qué me está queriendo decir esta frase? Y responderse. Y si ustedes se pueden responder, es porque no entendieron. Si no se pueden responder, o si su respuesta es no sé, léanlo de nuevo. Ya no tengan miedo de demorarse en responder los textos, porque mientras más tiempo ustedes le den a los textos, más rápido van a responder las preguntas. Ahora sí, el contenido de la clase de hoy. Entonces, hoy día vamos a ver procesos aplicables a la prueba de transición, que son estas estrategias que nos permiten comprender de mejor manera el texto y que, claro, no son universales, no son para todos iguales, no a todos les va a servir. Entonces, por eso es aconsejable probar distintas estrategias con el fin de identificar cuáles les sirven y cuáles no. Por ejemplo, si alguno de ustedes me dice como, profe, pero yo tengo esta técnica que la he usado siempre y me funciona, quédese con esa técnica, ¿ya? Estas son sugerencias, son como una guía, pero si ustedes tienen algo que les ha funcionado de siempre y que les ha dado buenos resultados y que todas las preguntas que ustedes responden con esta estrategia les da la respuesta correcta, apéguense a eso, ¿ya? Pero estas son sugerencias y como para que ustedes puedan ver esto de otra forma. Igual, lo mismo que les hemos comentado varias veces, uno suele pensar que leer es solo leer, pero si se fijan, en estas 8 clases que llevamos hemos visto que no, que hay un montón de partes y de cosas que uno hace inconscientemente, pero que son reales. Entonces leer no es leer solamente, tiene todo un proceso. Y eso es un poco, es como visibilizar este proceso y por eso les vamos a entregar estos pasos que ustedes pueden seguir para ir identificando la información y responder de mejor forma. Lo primero, procesos antes de la lectura. Tenemos 3 pasos importantes que ustedes pueden aplicar. ¿Ya? Espero que estén viendo la guía al mismo tiempo, porque así es más fácil. Entonces, lo primero que tenemos es la mirada global al texto, ¿cierto? Habíamos dicho que global se refería a ver completamente todo lo del texto. Y aquí, ¿qué es lo que les sugerimos? Revisar la fuente, como hicimos hoy día, que la fuente es lo que sale abajito. A veces, muy pocas veces, los textos no vienen con la fuente, pero es muy poco común. La mayoría de las veces van a traer la fuente y van a decir si son un fragmento o si son un texto completo, ¿ya? Lo segundo, reconocer el tipo de texto. Esto es una noticia, es un poema, bueno, poemas ya no van a entrar, es una noticia, es un texto argumentativo, es una carta, una receta, una infografía. Eso es importante también, porque como les decíamos, conocer el tipo de texto nos va a ayudar a prepararse para la lectura. Por ejemplo, si es un cuento, ustedes van a saber que está escrito en prosas, que va a tener personajes, que va a tener quizás ambientación, que va a tener partes, inicio, desarrollo y cierre.
Entonces eso los va a preparar un poco para saber cómo abordar este texto y leer la primera frase, o bueno, la primera línea de cada párrafo. Que eso es algo que no es tan común hacer. Pero sirve, porque si ustedes se dan una idea del tema, entonces también los ayuda con la otra parte que es la activación de conocimientos previos. ¿Ya? Entonces ustedes ven y van a decir, esto trata de esto, ya. Bacán. Entonces cuando uno ya tiene activados los conocimientos previos, puede ir haciendo relaciones, ¿cierto? Siempre considerando que lo más importante es lo que dice el texto. La segunda es la mirada global a las preguntas. Aquí lo más importante es que no miren las alternativas. De verdad, no miren las alternativas, eso es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque las alternativas los van a confundir. Y además, como vimos en las clases anteriores, las alternativas siempre traen estos distractores que suelen ser cosas que se mencionan en el texto, pero en otra parte. Entonces, si ustedes leen las alternativas antes, van a llegar con esta información, esta carga de información, que va a entorpecer su lectura. Porque ya, quizás ustedes van a leer, pero después van a ver las alternativas, y como esa palabra, esa frase estaba en la alternativa y en el texto, van a decir, esta es, y no era. ¿Ya? Entonces, leer las alternativas solo va a entorpecer su proceso de lectura y de comprensión. Entonces, no lean las alternativas. Si van a mirar las preguntas para identificar los conceptos, como a ver de qué me van a preguntar, a qué tema tengo que ponerle ojo, no lean las alternativas, tápenlas, ¿ya? Porque las alternativas solo los van a confundir. Las alternativas, de hecho, es lo último que ustedes tienen que mirar. Y la tercera parte, que es esto que ya mencionábamos, la activación de conocimientos previos, que esto les sirve para reconocer la temática y relacionarla con lo que ya se sabe. Al final, lo más importante de la activación de conocimientos previos antes de la lectura es para poder identificar el tema. Entonces, esto mismo de, ¿conozco algo del tema o no lo conozco? ¿Sé de qué me van a hablar o no? Entonces, ahí uno está más preparado. Pero claro, esto mismo, siempre los conocimientos previos están en un segundo plano. Lo principal es lo que dice el texto. Entonces, a través de la aplicación de estas estrategias previas de la lectura, se obtiene información significativa, como les había dicho, que facilita la lectura posterior del texto, más detenida y analítica. Entonces, esto es como así una mirada rápida, así como a ver qué es, ¿ya? Para estar preparado, pero no para saberlo todo. Esto es antes de la lectura, o si no, no tiene ningún sentido. Si ustedes van a llegar y leer el texto, al final igual van a hacer este proceso, pero claro, prepararse para leer el texto es muy beneficioso, porque así va a hacer que la lectura que ustedes hagan real, activa, sea mucho más fácil y más rápida. ¿Alguien tiene una duda sobre estos 3 pasos? Ya, bacán. Entonces, sigamos. Entonces lo que sigue son los procesos durante la lectura, que eso ya cuando ya vamos a leer el texto de verdad. Recuerden esta forma de ser lectores activos que interactúan con el texto, muy importante para resolver la prueba de comprensión lectora. Entonces aquí también tenemos 2 pasos principales. El primero es identificar las ideas principales. Identificar las ideas principales, esto también lo habíamos visto antes. ¿Alguien recuerda cómo se identifican las ideas principales? ¿Algún paso, alguna técnica, algún consejo de cómo se pueden identificar las ideas principales? Bueno, habíamos mencionado en las clases anteriores, primero, que la idea principal, ojalá la pudieran anotar, ¿cierto? En algún costado, en alguna parte. No les van a decir nada por rayar el formulario. ¿Ya? Lo que ustedes no pueden hacer es llevar una hoja aparte, a pesar de que algunos examinadores, si ustedes les preguntan, quizás los dejen. ¿Ya? Pero en general no puede, porque no pueden llevar un cuaderno. ¿Ya? Pero no les van a decir nada si ustedes rayan el facsímil. Mientras no rayen la hoja de respuesta, el facsímil, ustedes pueden hacer lo que sea. Entonces, la idea sería que ustedes pudieran ir anotando las ideas principales y recuerden que la idea principal no les puede quedar muy larga, ¿ya? Porque si les queda muy larga, corren el riesgo de agregar información innecesaria. Recuerden que la idea principal no es lo mismo que el resumen. La idea principal es súper puntual. En cambio, el resumen ya es como de todo el texto y requiere más información. Aquí hay, por ejemplo, hay gente que se limita a escribir la idea principal en 5 palabras. Eso es un buen ejercicio. O sea, quizás si llegan a la prueba a hacerlo, les va a costar. Pero si ustedes practican y hacen todos los ensayos así, al principio les va a costar encontrar estas 5 palabras, pero después va a ser súper automático. Entonces, ese es un buen consejo para extraer la idea principal.
Ahora, aquí tenemos dos más. Localizar la información que puede ser omitida. ¿Ya? Esto es súper fácil igual, pero importante. La información que puede ser omitida no tiene que cambiar el sentido del párrafo. Por ejemplo, si en un párrafo nos dice, los perros comen frutas como la manzana, el tomate y, y la naranja. En verdad no sé si los perros pueden comer eso, pero estoy inventando. Y nos dice, en cambio, los gatos prefieren los vegetales como la zanahoria, el zapallo y el apio. Aquí, ¿qué información puede ser omitida? Los ejemplos que nos da de frutas y verduras. Nosotros decimos frutas y verduras y va a ser lo mismo. ¿Ya? Los ejemplos son un agregado. Pero no podemos omitir los perros, porque entonces estaríamos sacando la mitad del párrafo. Y no podemos omitir los gatos tampoco. Entonces, ¿cuál sería nuestra idea principal? Tipos de alimentos que consumen perros y gatos. Estamos abarcando todo. Con tipos de alimentos hablamos de la fruta y las verduras, y con perro y gato, perro y gato. Pero no podemos omitir esas partes importantes. Tampoco podemos sacar la parte de frutas y de vegetales, porque entonces nos quedaría como... ¿Se entiende? Entonces, claro, tiene que ser, la información que se puede omitir no tiene que cambiar el sentido del párrafo, y tiene que mantener la información que sostiene el sentido de lo que nos están diciendo. ¿Ya? Y por otro lado está ir corroborando la comprensión. Esto que yo les decía de ir haciéndose preguntas. Por ejemplo, estoy entendiendo, o llegar a un punto de decir, ya, ¿qué me quiso decir esta oración? O ver una frase o un concepto y decir, ya, ¿qué significa este concepto? Me, me dice esto en otra parte del texto, y por eso se aconseja también anotar las dudas en alguna parte. ¿Por qué? Porque muchas veces en los textos, sobre todo los textos de la PSU, casi siempre van como de menos a más. Entonces quizás una duda que a ustedes les haya surgido al principio se responda al final del texto. Entonces por eso es importante que ustedes vayan anotando dudas, y porque así después, cuando hayan terminado de leer, pueden devolverse estas dudas y contestarlas. Tratar de ver si pueden contestarlas ahora, con lo que dice el texto. En la prueba de transición casi siempre los textos tienen esta característica, que las dudas que a ustedes les puedan surgir se responden o dentro del texto o se pueden inferir después de que ustedes lo hayan leído. Entonces es buena idea anotar las dudas chiquititas que tengan, sobre todo si son dudas que no les permiten comprender bien el texto, o que no les permiten, por ejemplo, extraer la idea principal. Entonces, aquí hay un ejemplo. Ahí está la hoja de la prueba. Si ven, siempre van a tener estos espacios a los lados. Entonces aquí, la idea es que esta parte la ocupen. Por ejemplo, aquí tenemos el primer párrafo, entonces ustedes pueden poner a cualquier lado, en verdad. Yo puse así porque el resumen es más importante que las preguntas, y yo persona, tiendo a ver más el lado derecho que el lado izquierdo. Pero si ustedes tienden a ver más el lado izquierdo que el derecho, pueden cambiarlo de lado, o si quieren lo ponen arriba, como sea. Pero esta es como una idea de cómo ustedes podrían ocupar la hoja. Entonces, porque igual para que no la llenen, la idea es que traten de no llenar el contenido del texto, porque cuando está muy resaltado o muy subrayado, a veces se pierde y como que queda desordenado. Entonces, si ustedes pueden usar los lados, estaría muy bien. Entonces, en un lado ponen el resumen, bueno, en verdad no es el resumen del párrafo, es como la idea principal del párrafo, y al otro lado ponen las preguntas. Entonces, después pueden ir tachándolo y es mucho más fácil, ¿ya? Para que ocupen igual, bueno, es una idea, si les molesta tener cosas escritas, pero claro, igual sirve. Sobre todo anotar la idea principal, porque así después cuando vayan a las preguntas van a saber cómo ya, en qué párrafo está esto que me están preguntando, o incluso a veces si les preguntan la idea principal de un párrafo ya lo van a tener listo, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Entonces, por último, tenemos los procesos de después de la lectura, que estos son más largos. Ya, bueno. Los procesos de después de la lectura. Aquí tenemos 4. Esto es un poco más largo. Primero tenemos analizar lo leído. Esta parte que les decíamos como ya, cuando están leyendo se van a apropiar del texto, y después, cuando estén después de la lectura, tienen que alejarse de nuevo para poder mirarlo desde afuera. Ya, es esto mismo. Entonces, primero analizar lo leído. Y aquí es cuando les aconsejamos hacer un resumen del texto.
En la guía anterior había una estructura para hacer el resumen. ¿Se acuerdan? Que era como una pirámide. Que aquí iba como en la... Oh, no, me acuerdo que iba al principio. Pero era al principio, después iban las ideas generales y después iban los detalles. Ya, eso también lo pueden ir haciendo en el lado o al final del texto. Bueno, también lo pueden hacer mental, pero si a ustedes les sirve más anotarlo, lo pueden anotar. De nuevo, no les van a decir nada por rayar el formulario. Y, bueno, también identificar, comprobar si el tipo de texto que ustedes pensaron al principio es al final resultó ser ese tipo de texto. Las marcas textuales que ustedes le hacen decir que este es el tipo de texto, ya, por ejemplo, es una noticia porque está esto, o porque ocupa este vocabulario, eso también es importante. A veces uno analiza y dice, este vocabulario es formal, y entonces ahí se acota más el tipo de texto que puede ser y el tipo de preguntas que le pueden hacer. Y entonces todos esos mini detalles que ustedes crean que les van a servir después para contestar las preguntas, anótenlo o resalten. Después, ahora sí que sí, vamos a las preguntas. ¿Ya? Estas preguntas que habíamos mirado sin ver las alternativas, por favor no miren las alternativas. Entonces ahora vamos a reconocer el tema de la pregunta. El tema de la pregunta al final es como ya, ¿qué cosa que está en el texto me están preguntando? ¿A qué tema va dirigida la pregunta? Ya eso es importante marcarlo. Marcarlo lo pueden subrayar, lo pueden destacar, recuerden que pueden llevar destacador a la prueba. Lo pueden encerrar en un círculo, o bueno, si tienen buena memoria, da lo mismo si lo anotan o no. Y luego de esto viene a identificar la habilidad. En sus guías está, y en la guía del taller 1, que es un resumen de todo, esa guía la pueden imprimir e ir ocupándola para hacer como los ensayos. Eso les sirve de ayuda. Em, Recuerden que para identificar las habilidades hay algunas palabras que siempre se repiten, conceptos que siempre se, bueno, no conceptos, frases que siempre se ocupan en los tipos de preguntas, que eso lo vimos. Entonces, en eso hay que prestar atención y destacar las marcas. O sea, la más lógica es, por ejemplo, casi siempre las de inferir dicen inferir. Ya, pero igual márquenla. Y una buena idea es anotarlo al final del enunciado o como donde están las alternativas, como al lado de las alternativas, porque claro, en inferir dice inferir, entonces ustedes saben que es inferir, pero en otras no. Por ejemplo, si les preguntan sobre el tono que ocupó el emisor, eso es evaluar, pero en ninguna parte dice evaluar. Entonces, como para que ustedes sigan el, el camino de evaluar, la idea es que vayan anotando la habilidad. ¿Ya? Porque aparte recuerden que una de las alternativas, uno de los distractores principales que se ocupan en la prueba de transición es poner una alternativa que es correcta, pero que no se ocupó la habilidad que apuntaba a la pregunta. Entonces, en una habilidad de evaluar, les puede salir una inferencia correcta o puede salir una respuesta de información explícita que está correcta, pero no es la respuesta de la pregunta porque la pregunta les están pidiendo evaluar. Entonces, es buena idea que marquen los conceptos que les hacen decir, esta es evaluar, y que aparte anoten al ladito la habilidad, para así poder seguir ese camino y no desviarse. Y por último, evaluar las alternativas. Esto ya es lo último. ¿Se fijan que recién aquí estamos viendo las alternativas? En lo demás, vimos las preguntas y el texto. Entonces, aquí es cuando ya ustedes van a desglosar las alternativas, van a identificar los distractores. También los vimos como los más típicos, estos tipos de preguntas, que lo mismo que les decía recién, como eh, preguntas que apuntan a otro tipo de habilidad, eh, elementos que se mencionan en el texto pero en otro párrafo, o alguna generalización, esas cosas, la idea es que las identifiquen y también es recomendable que vayan anotando por qué son o no son correctas. Ya, lo mismo que hicimos en una de las guías, que sale como la explicación al ladito de las preguntas. Ya, eso mismo, así como no es correcta porque, o aquí hay un distractor, o cualquier cosa que a ustedes les ayude a identificar, porque recuerden que siempre tienen que poder justificar su respuesta. Entonces, cuando no estén seguros, por ejemplo, cuando estén entre la A y la B, piensen, ya, pero ¿por qué es la A? ¿O por qué podría ser la B? Y lo anotan. Entonces ahí se van a dar cuenta de si están equivocados o si es correcto. Entonces también es muy recomendable ir anotando al lado, como no es correcta porque o si es correcta, porque es la correcta. Y lo otro es que destaquen las citas que respaldan la respuesta correcta. ¿Ya? O las encierren o le pongan como un 1 al lado, como el número de la pregunta. Entonces, por ejemplo, si llegaron a la pregunta 3 y es una pregunta, se dan cuenta que es una pregunta de identificar, entonces que solamente tienen que extraer la información explícita del texto, van al texto
y ven, ¿está la información de esta alternativa acá? Sí. Entonces abajo le ponen sí tiene la marca, y ahí marcan la cita textual, y ahí están, pero 100% seguros de que esa es la correcta, y la pueden marcar en el formulario, en la hojita. Aquí se muestra un ejemplo. Si se dan cuenta, el tema está resaltado como con amarillo, y dice actitud de Carlos durante la función de circo. Ese es el tema. Eso es a lo que apunta la pregunta. Y dice actitud. Entonces, como vimos que actitud siempre se ocupa en las preguntas de evaluar, sabemos que es evaluar. Entonces ahí tenemos la habilidad identificada y el tema. Y ahora podemos ir con las preguntas. Aquí, bueno, yo marqué la correcta, es la C, porque no tenemos, la idea no es que, de este ejemplo no es que usted haga la pregunta, pero es la C. Y el lado tiene que decir, es correcta porque. Y aquí es donde ustedes tendrían que poner la marca textual. ¿Ya? Y las otras, por ejemplo, la A dice, incorrecta porque. También sería bueno que ustedes pongan por qué es incorrecta. O quizás no escribir es incorrecta porque, sino que poner como una X y ponerle como no se menciona. O ponerle como no es una inferencia, no está evaluando. ¿Se entiende? Entonces, así como para que, esto es como para que les ayude a visualizar el proceso que ustedes están haciendo en su cabeza. Y, como les decía, es aconsejable no responder confiando solamente en la memoria. Ya, por esto mismo de que los distractores de la prueba de transición suelen tener conceptos que están en los textos, sino que volver cuantas veces sea necesario para asegurarse que la información que seleccionaron es pertinente, o sea, que es correcta, que tiene que ver con lo que les están preguntando y que entendieron la pregunta. Eso también es importante. A veces uno responde mal porque no entiende lo que están preguntando. Entonces, por eso es importante que ustedes se den este tiempo para analizar qué es lo que, a qué va dirigida la pregunta, qué es lo que me están pidiendo responder. Y por eso, sobre todo, lo más importante es que siempre distingan y identifiquen el tema y la habilidad. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no hay dudas, podemos pasar a los ejercicios. Puse 20 minutos, pero en verdad tenemos como 15. Ya, entonces vayan a la guía y hagan los ejercicios. Yo voy a pararlos en un ratito. Menos de 20 minutos van a tener en verdad porque nos pasaba un poco de la hora, pero no se preocupen si no terminaron, porque vamos a revisar hasta donde hayan llegado y después les mando las claves con la explicación. Ya, pero hagan la guía. Cualquier pregunta me escriben por el chat o me hablan por el micrófono. Bueno. La idea es que traten de seguir estos ejemplos que vimos, o sea, estos procesos. ¿Ya? Y recuerden que la parte de antes de la lectura se hace sin leer el texto.